Dios te bendice. Vamos a seguir platicando tú y yo con referencia a dar testimonio, al caminar de Dios. ¿Sí? Cuando tú eres llamado con Dios, cuando tú ya estás escogido por Dios desde antes del vientre materno, tú llegas con esa ansiedad, con esa hambre, con esa situación que quieres conocer y conocer más de Dios. Quieres saber quién es Dios. Te dicen que Dios creó los cielos y la tierra, te dicen que Dios dio a su Hijo para que nosotros nos salváramos, pero no te explican exactamente cómo. ¿Sí? Empiezas tú de pequeño a ver ciertas manifestaciones espirituales. Acuérdate que siempre te he dicho que somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, cuando estamos pequeñitos, tenemos todos nuestros sentidos espirituales más abiertos. Por ello, es fácil para nosotros cuando estamos pequeñitos creer. Si a ti te dicen, es que la luna es de queso, tú no te pones a pensar si es de queso o no es de queso. Tú le crees al adulto que te está diciendo que la luna es de queso. ¿Sí? Tú no te pones a investigar si es cierto, si no es cierto, si no crees. ¿Sí? Por eso Dios dice que quiere que seamos como niños, porque ese niño tiene la ingenuidad, tiene la fe grande para creer lo que se le dice, ¿no? Entonces, cuando tú eres como un niño, tienes tus sentidos espirituales más abiertos y puedes entender más lo que está pasando a tu alrededor en lo espiritual. Nada más que como pasa, como todo buen adulto que somos, ¿sí? Empezamos a negar esa situación espiritual porque no entendemos. No entendemos cómo es posible que se puedan ver cosas espirituales. No entendemos cómo se pueden ver personas que están atadas todavía a este mundo por la misma ignorancia que llevamos durante toda nuestra vida, ¿no? No entendemos cómo podemos ver ángeles. También se ven demonios, ¿sí? Pero no el demonio de cara fea, sino la cara fea en la persona que estás viendo o situaciones que no te gustan, que te causan repulsión. ¿Sí? Dios sabe exactamente cómo irte llamando, cómo irte preparando. ¿Sí? Y qué es lo que quiere para ti. Cuando empiezas a ver esto, cuando por lo regular siempre eres atacado cuando empiezas con estos detalles. Eres atacado porque la gente ignora todo lo espiritual, tiene miedo a lo espiritual. Entonces, como tal, eres atacado. Y ahí es donde se aprovecha el enemigo para echar a perder todo lo que Dios ya te dio. Cuando tú naces con esa, ¿cómo te diré? Con esa sensibilidad. Naces ya con habilidades. Naces también con habilidades espirituales, se llaman dones. Naces también con un ministerio, un área ya marcada donde vas a trabajar. Tú a veces puedes decir, pero es que yo no sé qué ministerio. Es fácil saber en qué área tienes que trabajar. ¿Con quién te sientes más a gusto? Con la gente o sea, el hablarle a la gente que está en la pobreza, el hablarle a la gente científica, es un reto el platicar, porque luego a veces tú quieres como ser humano, quieres enseñarle, quieres cambiarle la mentalidad a la persona con la que estás hablando. Y es un reto como ser humano y te enfrascas en cada problema. Pero lo bonito aquí es que cuando tú le das gloria y honra a Dios, tú sabes que el Espíritu Santo lo convence. A ti te corresponde decir,
A ti te corresponde platicar, a ti te corresponde dar testimonio, pero a quien le corresponde convencerlo, cambiarle el pensamiento, ¿sí? Es al Espíritu Santo. Tú no tienes que hacer nada más que orar por esa persona para que esa persona entienda, ¿no? Pero somos tan tercos, tan necios, tan recios cuando andamos en el mundo. Y te digo andar en el mundo porque es mundo físico y mundo espiritual. Cuando nosotros nos aferramos a seguir las normas del mundo, los conocimientos, lo científico, la forma de ser, ¿sí? nuestras habilidades prácticas, también por ejemplo, el conocimiento que tienes, la relación que llevas con tus padres, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esa es la relación con el mundo. Y cuando nosotros tenemos esa relación, nosotros queremos hacer las cosas a nuestra forma, a nuestra manera. Entonces, cuando nos dicen los niños, oye, fíjate que vi a tal persona, oye, fíjate que estoy viendo esto, oye, ¿y por qué te preguntan cosas espirituales? Tú no sabes qué hacer y te da miedo. Tú no sabes cómo comportarte y te da miedo. ¿Sí? Entonces, cuando está pasando esto, tú tiendes mucho, o sea, bueno, la persona tiende a negar las cosas. Luego hay veces que hasta los papás dicen, ay, ¿qué hablas de eso? No estés hablando de esas tonterías. ¿Sí? No es cierto. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque ellos también tienen miedo. A ellos no les enseñaron. Te invito un tecito para la tos. ¿Sí? Bueno, para mí, no para la tos. Es jengibre con hierbabuena. Sí. Por eso te digo, te invito un tecito. Dios está aquí con nosotros. Vamos a tomar un tecito. Ya posteriormente nos tomaremos un cafecito. ¿Sí? Pero te digo, ya hasta se me fue un poquitín. A veces nosotros le decimos a los niños que se callen porque tenemos miedo, no conocemos nada de lo espiritual. Cuando Adán y Eva pecaron, la situación perdón, la situación que te han contado del huerto, que se comió la fruta prohibida, que todo el mundo dice que es manzana, pero en la Biblia no viene qué fruto es, sino que es un fruto. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, Dios los desterró del paraíso. Dios los retiró de ellos y por tanto también perdieron mucho de lo espiritual. Se pegaron más al mundo físico, se pegaron más al que tenían que hacer, el cómo tenían que sobrevivir, muchas cosas que Dios no nos había mandado para eso, pero por este pecado, pues conocimos el bien y el mal. Entonces, como tal, Dios, Dios nos preparó espiritualmente a aquellos que queremos seguirlo. Tú me dirás, es que tú porque eres sensible. No, 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 no. No porque yo para mí sea fácil o sencillo hablar con Dios. Quiere decir que tú no puedes. Tú puedes hablar con Dios cuantas veces quieras. Nada más. Ten en mente que no te va a hablar como tú quieres, así, que te hable de voz, que oigas su voz. Una vez que que estaba yo muele y muele con Dios, que quería oír la voz de Dios. Estaba yo entre dormida y despierta. Y me habla Dios. No, hombre, hubieras visto cómo me paré, ¿no? Un sustazo, pero tremendo.
No sé si has visto la caricatura de Silvestre del gatito, cuando de repente se le presentan y se pega al techo con las uñas, ¿no? Casi, casi igual así me levanté yo con un miedo, pero tremendo. Y lo primero que dije es, mi papá está enojado, ¿sí? Porque es una voz, haz de cuenta como el trueno, así fuerte, recia, ¿sí? Y y a mí me espantó muchísimo. Entonces yo ya después le decía a Dios, déjame oírte. Dice, no, porque te espantas. Sí, y sí, es cierto, te espantas, es tremendo, es una fuerza que tiene en su voz tremenda, ¿no? Entonces, Dios no te va a hablar así, por lo mismo de su voz tan fuerte, ¿sí? Dios no te va a decir, o lo vas a ver enfrente de ti, porque es tanta su gloria, que te quedarías ciego o te morirías. Entonces lo que va a hacer Dios es tocar tu corazón, hablar a tu mente, hablar a tu corazón. Te has puesto a pensar en esas coincidencias que decimos. Es una coincidencia, porque estamos pensando en una persona y nos llega un mensaje, nos llaman por teléfono o viene esa persona. ¿Sí? Todavía nosotros no le decimos, oye Señor, queremos hablar con ella, cuando ya Dios te lo manda. ¿Sí? Dios es maravilloso contigo, Dios te ayuda muchísimo. Perdón, Dios te guía, ¿sí? Pero el enemigo está al tanto también, ¿sí? Porque en el mundo espiritual hay lo bueno y hay lo malo, ¿sí? Ángeles y demonios, Dios y el diablo, porque estás entrando a un mundo espiritual. Entonces, cuando pasa esto, cuando pasa la situación de que empiezas a ver las cosas espirituales, el niño está abierto y nosotros lo negamos porque nos da miedo, te decía. Nosotros estamos cerrados en la mente para ver lo espiritual. Si no estás preparado, no lo vas a ver. Pero ¿qué pasa? Que el enemigo trata de... Cuando yo te digo enemigo, te hablo del diablo. Sí, el enemigo trata de sacarte de lo que Dios te mandó. Esos dones, esas habilidades espirituales que tienes, el enemigo trata de jalarlas hacia él. El enemigo tiene mucho, mucho, mucho de querer copiar, es un falsificador. Trata de copiar todas las cosas de Dios. ¿Para qué? Para engañarte, para que le creas y hagas las cosas que no debes. Sí. Quiso ser como Dios y Dios lo mandó a los infiernos. Sí, Dios lo retiró de los cielos. Era un gran ángel. Era pues se puede decir, el jefe de todos los ángeles. Sí, era un querubín, alguien muy cercano a Dios. Pero se sintió tanto y que se creyó tanto y fue tan soberbio que Dios lo retiró de los cielos, ¿no? Y lo mandó a los infiernos. A veces nosotros decimos, ay, no, no es cierto, o tratamos de negar ese tema, ¿sí? Niegas el tema de la espiritualidad mala. ¿Por qué? Porque no quieres hacerle frente, porque te da miedo, porque tienes esa ignorancia completa. Entonces de ahí el enemigo pero se hace tremendo ahí. ¿No te ha pasado o has oído de que a alguien le ha pasado que va con algún hechicero, alguna bruja, alguno que hace limpias, algún santero, ¿sí? Que te dicen, ay, es que tú traes mucha luz, es que tú tienes a gente contigo, es que tú esto y tú aquello, ¿sí? Es la luz maravillosa que Dios refleja en ti. Pero ellos tratan de hacer la suya,
tratan de hacer la suya, quieren hacer las cosas que hace Dios, ¿sí? Pero para bien propio, para sacar dinero. Entonces Dios, en su infinita bondad, Él te pone gente que te ayuda, gente que tienes que ver para que él te vaya explicando. Pero el enemigo, te digo, el enemigo sabe en qué áreas vas a trabajar, qué habilidades espirituales tienes, ¿sí? Cómo te puede atraer, cuáles son tus pensamientos. Pero no porque sepa o los conozca en tu mente, sino porque ve tus actitudes. El enemigo no es omnisciente, no conoce lo que tú piensas, lo que tú traes en la mente. Él no sabe. Lo que pasa es que ve tus actitudes, ve cómo te estás comportando y sabe por dónde darte, ¿no? Eso es lo que hace el enemigo. Trata de echar a perder esa luz maravillosa que Jesucristo te dio, esas habilidades espirituales tan maravillosas que Dios te dio para usarlos con sus hijos, ¿sí? No para sacarles provecho, sino es para que tú los uses para atraer a sus hijos hacia Él, ¿sí? Te quiere evitar el ministerio porque sabe que si tú te levantas como hijo de Dios, mucha gente será transformada su vida y a muchos les serán quitados de las manos del enemigo. Entonces por eso ni de chiste no quiere que tú estés ahí, ¿sí? Yo te decía, yo quería ser como los santos, a mí me llamaban la atención, ¿cómo le hacían ellos, no? Pero nunca me acerqué yo tampoco a personas que realmente supieran. Yo quise buscar por mi modo, yo no, fíjate, teniendo la facilidad de preguntarle a Dios, nunca le pregunté a Dios, sí, nunca le hacía las cosas yo como yo pensaba, como yo quería, como yo decía, ¿no? Nunca le pregunté a Dios. Cuando Dios te llama, tú te tienes que sujetar a Dios, o sea, dejarle tu vida en manos de Dios. Dios sabe exactamente todos los planes que tiene contigo. Dios sabe exactamente lo que piensas, lo que sientes, lo que Él quiere para ti después. Pero te respeta, tenemos nosotros el libre albedrío. ¿Qué significa el libre albedrío? Que si tú quieres, si tienes la opción de decidir, ¿sí? Nosotros como hijos de Dios, pues, oye, de que te equivoques nada más así, a que vayas a la segura con Dios, sabiendo que Dios ya sabe exactamente lo que quiere para ti, pues mejor entregas tu libre albedrío. Yo es lo que hice, yo entregué mi libre albedrío a Dios ya posteriormente que le conocí, ¿sí? Pero cuando estás haciendo lo que el mundo te pide, tú quieres sobresalir, tú quieres ser mejor, tú quieres tenerlo más, económicamente estar muy bien, tú quieres traer el coche del año, o sea, el éxito para ti es estar arriba de los demás. Cuando entras al servicio de Dios, cuando entras en la situación espiritual, es todo lo contrario. El éxito es cuando ves a aquellos salir y acercarse a Dios. Para ti el éxito ya es el amar a otros a pesar de que no los soportes. ¿Sí? Ese es el éxito más grande. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo la palabra de Dios que dice amar a tus enemigos. Para ti eso es algo grande. ¿Sí? O cuando ves a una persona a quien le has llevado la palabra, a quien le has dicho, le has hablado de tu testimonio con Dios, y lo ves y te platica con una alegría, una felicidad de que ya habló Dios con él, que ya platicó con él, ¿sí? Te decía yo también, me regreso a lo de Adán y Eva. Adán y Eva hablaban con Dios, escuchaban la voz de Dios en el paraíso.
Entonces, cuando cometieron el pecado, ¿sí?, de comerlo, de desobediencia, más que nada es pecado de desobediencia, porque Dios les había dicho una cosa e hicieron lo que ellos quisieron. Entonces, cuando Dios lo sacó del mundo, lo sacó de lo espiritual del paraíso, el ser humano, por miedo, ya no quiso escuchar a Dios. Fíjate que dice también en la palabra en Génesis, yo te invito a que la leas, porque dice en Génesis que ellos se escondieron cuando pecaron. Y si te pones a ver, tú también te escondes cuando pecas, porque ya no te sientes digno de Dios, ya te sientes como que, híjole, me va a regañar, me va a decir, me va a castigar porque te han enseñado de un Dios tan castigador. ¿Sí? Pero si tú eres rebelde, ten por seguro que Dios va a hacerte, como te diré, va a estar tratando fuerte contigo. ¿Sí? Yo le decía a Dios, bueno, ¿y por qué yo a mí una tras otra, una tras otra? Y porque me decía, y Dios me decía, oye, ¿y cómo se dobla al fierro, al acero, perdón? ¿Cómo doblas el acero? Pues golpe y fuego, golpe y fuego, golpe y fuego. Y mi soberbia era como el acero, ¿sí? Perdón, mi soberbia era como el acero. Entonces, pues yo decía, no, yo sujetarme a alguien, yo doblegarme ante alguien. No, hombre, ¿qué te crees? Ni siquiera. Ahora me ves y los que me han conocido antes y me conocen ahora, me han tratado conmigo ahora, les da risa, les da mucha risa porque nada que ver con la persona que era, ¿sí? Esa Maru soberbia, esa María Eugenia, porque tenía yo el nombre completo, María Eugenia, ¿sí? Cuando llegaba alguien al banco, que yo trabajaba en el banco y me tocaba enseñar, me tenían miedo de cómo yo era, ¿sí? Aquellos que me conocen, todavía me siguen conociendo, que trabajaron conmigo, sabían cómo era, ¿sí? Era una persona tremenda. La gente me tenía miedo. Mi carácter es ser muy retraída. Yo casi no hablo con nadie. No tanto porque no quiera hablar con las personas, sino porque no sé entablar una conversación. ¿Sí? Tú pregúntame y yo te contesto y estoy vacilando y estoy hablando de Dios y todo lo que tú quieras. Pero estando yo en un lugar, ¿sí?, yo no te hablo. Si no vas y me hablas, yo no te hablo. Yo me pongo a platicar con Dios, pero no te hablo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es la situación mía, ese es mi carácter. ¿Sí? No es que sea enojona, no es que sea fastidiosa, no es que sea yo que me crea mucho, no. Lo que pasa es que así es mi carácter es muy seco. Tú empiezas a platicar y me pondré a platicar tremendo contigo. Pero si tú quieres que yo vaya a ti y esté platicando contigo, no puedo, ese no es mi carácter. ¿Sí? No puedo hacerlo. Entonces, cuando llegaban ahí conmigo al trabajo, no, hombre, me decían que era de lo peor. ¿Sí? Y sí, era déspota, egoísta, racista. Bueno, no del todo, pero sí mis actitudes eran racistas. Era tremenda en el banco, tremenda. Sí, mis jefes, Dios los guarde y me los bendiga, no me dejarán mentir. Era tremenda, pero tremenda. Sí. Y mi carácter, pues, recio, fuerte. No, olvídate. Nada que ver con ahora. Entonces, como tal, Dios me ha trabajado, Dios ha estado obrando, Dios me ha pasado por tantas cosas.
Pues creo dejo este video hasta aquí, pero quiero seguirte comentando de lo que el enemigo hace para que tú te equivoques y no vayas a Dios. El enemigo sabe exactamente qué es lo que quiere Dios que hagas. Entonces, como tal, va a impedir a como él, como él trate, ¿sí? Pero tú tienes a Dios. Y con Dios, Dios sabe todo esto desde antes. Sabe de las maquinaciones del enemigo. Entonces, pues, ¿qué te puede hacer más que te va a zarandear, te va a buscar, vas a llorar, a lo mejor te da miedo? Pero cuando tú estás bien plantada en Dios y dices, Dios es mi papá, y contra mi papá nadie se mete. Entonces ahí sí va a ser fabuloso. Ahorita vamos a seguir en el próximo video platicando de las maquinaciones del enemigo que hace para que tú no te acerques a Dios. Los engaños que te meten, ¿sí? Para que tú no busques más allá y te quedes en tan solo conocer lo que otros te dicen de él, más no conocerlo a él. Si yo te invito a que sigamos platicando, vamos a seguir en este camino. Vamos a seguir platicando, vamos a seguir hablando, vamos a seguir, ¿sí? Conociendo a Dios en todo lo que es Dios. Ahorita yo te estoy hablando de mi papá, ¿sí? De mi papá Dios, de Jehová, de mi Señor, de mi Creador. Pero todavía nos falta conocer a Jesucristo y conocer el Espíritu Santo. Cuando me han dicho, ¿y a poco sí se distinguen los tres? Los tres, cuando te acercas a Dios, distingues las tres personas. Pues yo te invito a seguir en este video lo que quieras saber, dudas que tengas, situaciones que estés pasando, mándamelos a los comentarios, pónmelos en los comentarios, ¿sí? Si quieres algo más, o sea, hablar conmigo más personal, mándame mándame mensaje porque mira, no es por nada, pero soy una persona medio retraída. Pero todo lo que tú quieras saber, yo con todo gusto platico contigo, con todo gusto hablo, sí. Pero tenme paciencia, ahora sí, tenme paciencia, porque mi carácter es medio rarito, sí, pero Dios me está transformando, Dios me está ayudando a cambiar un poquito de el carácter. Pues te invito, vamos a seguir en esta plática. Yo me voy a tomar mi tecito, mira. Sí, me voy a tomar este tecito y posteriormente seguimos platicando. Que Dios te guarde y te bendiga.